El caballo, con patas deformes y cicatrices sangrantes, relinchó de terror cuando la niña, paralizada por su trauma, extendió su mano temblorosa hacia él. En ese instante de vulnerabilidad compartida, ninguno imaginaba que sus heridas, destinadas al desprecio, forjarían la leyenda ecuestre más improbable de México. El sol caía implacable sobre el rancho Las Almas, ubicado en las afueras de San Miguel de Allende, Guanajuato. El polvo se levantaba en pequeñas nubes bajo los cascos de los caballos que galopaban en el corral principal, donde Rogelio Mendoza, dueño del rancho, evaluaba con mirada crítica a sus ejemplares. Su expresión se ensombreció cuando su capataz, Diego Fuentes, señaló hacia el corral trasero, ese que usaban para los animales que nadie quería. ¿Todavía tenemos a ese animal ahí?, preguntó Rogelio. Su ceño fruncido revelaba su descontento. Ya te dije que lo vendieras al matadero. Diego se pasó la mano por el rostro, limpiándose el sudor. Nadie lo quiere, patrón. Ya intenté venderlo en 3 subastas. Con esas patas tan cortas y esas cicatrices, ni regalado lo aceptan. El animal del que hablaban era un Mustang de 7 años, con un pelaje dorado que podría haber sido hermoso de no ser por las numerosas cicatrices que marcaban su lomo y costados. Lo más distintivo, sin embargo, eran sus patas notablemente más cortas que las de cualquier otro caballo del rancho. Esa característica, junto con su temperamento arisco, lo había convertido en una inversión fallida. Ese indomable me ha costado más de lo que vale, murmuró Rogelio con desprecio. El nombre había sido una ironía desde el principio. El caballo había llegado al rancho después de que su anterior dueño, un tratante de caballos conocido por sus métodos crueles, lo vendiera por una miseria. Indomable no era realmente su nombre, sino el insulto con el que lo habían etiquetado. En ese momento, una camioneta negra se acercó por el camino polvoriento. Diego reconoció inmediatamente el vehículo de Carlos Suárez, uno de los criadores más respetados de la región y amigo cercano de Rogelio. «Llegó don Carlos», anunció Diego, «y parece que viene con su familia». Rogelio se apresuró a recibir a sus invitados. Carlos descendió del vehículo, seguido por su esposa Elena y su hija, una niña de 12 años que miraba todo con ojos cautelosos. La pequeña llevaba el cabello recogido en una trenza y vestía jeans y una camisa de cuadros, atuendo típico de las hijas de rancheros, pero algo en su postura delataba inseguridad. «¡Carlos, compadre! ¡Qué gusto verte!», saludó Rogelio, estrechando la mano de su amigo con genuina alegría. «Elena, tan hermosa como siempre. Y esta debe ser Marisol. ¿Cuánto has crecido, niña?». La pequeña asintió educadamente, pero no sonrió. Sus ojos, grandes y oscuros, parecían cargar un peso invisible. «Venimos a ver los nuevos potros», explicó Carlos. «Marisol necesita un caballo propio para retomar la equitación. Después del accidente». Carlos no terminó la frase, pero no era necesario. Todo el mundo en el circuito ecuestre de Guanajuato conocía la historia. 6 meses atrás, durante una competencia juvenil, Marisol había sufrido una terrible caída cuando su caballo, asustado por un ruido repentino, se encabritó y la arrojó al suelo. La niña había pasado semanas en el hospital con un brazo y una pierna rotos. Las heridas físicas habían sanado, pero el miedo permanecía. «Por supuesto», respondió Rogelio, comprensivo. «Tengo varios caballos perfectos para principiantes». «Diego les mostrará». Mientras los adultos conversaban, Marisol se alejó lentamente. Había algo en este lugar, una tristeza silenciosa que resonaba con la suya propia. Sin saber exactamente por qué, sus pasos la llevaron hacia el corral trasero, ese que nadie parecía notar.
Y fue allí donde lo vio por primera vez. Indomable estaba solo en una esquina, con la cabeza gacha y el cuerpo tenso. A diferencia de los caballos lustrosos del corral principal, su pelaje estaba opaco y sus ojos reflejaban una desconfianza nacida del maltrato. Las cicatrices en su lomo contaban historias de crueldad que Marisol, incluso a su corta edad, podía reconocer. «Hola», susurró la niña, acercándose lentamente a la valla. «¿Cómo te llamas?» El caballo levantó la cabeza. Sus orejas se movieron hacia adelante, captando el sonido de esa voz suave. Por un instante, sus miradas se encontraron y Marisol sintió una conexión inexplicable con aquel animal herido y despreciado. «Se llama Indomable, aunque no es un nombre real», dijo Diego, que había notado la ausencia de la niña y la había seguido. «No es un caballo para ti, pequeña. Es demasiado problemático». Pero Marisol ya no escuchaba. Algo había cambiado en su expresión. Donde antes había miedo, ahora brillaba una chispa de curiosidad. Y mientras observaba las patas cortas y el cuerpo marcado de cicatrices de Indomable, veía algo que los demás no podían ver: posibilidades. Dijo con una firmeza que sorprendió a Diego: «Quiero saber más sobre este caballo». La declaración de Marisol provocó una risa nerviosa en Diego, quien miró por encima del hombro, temeroso de que Rogelio o Carlos hubieran escuchado. «Niña, este caballo no es para nadie», explicó bajando la voz. «O mucho menos para alguien que está, recuperándose». Marisol no respondió de inmediato. Sus dedos se aferraron a la valla mientras observaba cómo Indomable movía nerviosamente sus patas cortas, manteniendo siempre la distancia. Había algo en la forma en que el animal permanecía alerta, temeroso pero digno, que resonaba profundamente en ella. «¿Qué le pasó?», preguntó finalmente. Diego suspiró, rascándose la nuca. «Lo compraron de un tratante de Zacatecas, un tal Ortega. Ese hombre tiene fama de domar caballos a golpes». Su voz se volvió un murmullo. «Cuando Indomable llegó aquí, tenía heridas abiertas en el lomo. Parece que usaban espuelas afiladas y látigos. Y esas patas cortas. Eso es de nacimiento. Un defecto, dicen los expertos». «No es un defecto», respondió Marisol con una seriedad impropia de su edad. «Solo es diferente». «Marisol», la voz de Elena, su madre, interrumpió la conversación. «¿Qué haces aquí? Tu padre está mostrándote los potrillos en el corral principal». Elena se acercó apresuradamente, su rostro reflejando preocupación. Desde el accidente, cualquier acercamiento de su hija a un caballo la ponía nerviosa. Pero verla junto al corral del animal más problemático del rancho era demasiado. «Mamá, ¿podemos llevarnos este caballo?», preguntó Marisol, sin rodeos. Elena miró al animal y luego a Diego, quien negó sutilmente con la cabeza. «Cariño, ese caballo no está entrenado para niños», respondió Elena con cautela. «Además, tu padre ya ha visto algunos potros perfectos para ti, seguros y dóciles. No quiero un caballo dócil», murmuró Marisol, tan bajo que apenas se escuchó. Para entonces, Carlos y Rogelio también se habían acercado. La expresión de Carlos se oscureció al ver a su hija tan cerca de un animal visiblemente marcado por el maltrato. «Marisol, aléjate de esa valla», ordenó Carlos. «Ese caballo es peligroso». «No lo es», insistió la niña. «Solo está asustado, como yo después de caerme». Sus palabras provocaron un silencio incómodo. Nadie había logrado que Marisol hablara tan abiertamente sobre su accidente desde que ocurrió. Durante meses, las menciones al incidente eran recibidas con lágrimas o silencio obstinado. «Este animal ni siquiera puede correr bien», intervino Rogelio,
tratando de ser amable pero firme. Con esas patas tan cortas jamás podrá competir. Y tú, Marisol, eras una de las mejores jinetes juveniles antes de que me rompiera, completó la niña, su voz quebrándose ligeramente, como él. Carlos intercambió una mirada con su esposa. La determinación en los ojos de su hija era algo que no habían visto en mucho tiempo. Durante los últimos 6 meses, Marisol había existido como una sombra de sí misma, callada, temerosa, alejada de las actividades que antes amaba. «Podemos hablar de esto en casa», sugirió Elena, poniendo una mano sobre el hombro de su hija. Pero Marisol se mantuvo firme. «Si no podemos llevárnoslo, ¿puedo al menos venir a verlo?». Su pregunta iba dirigida tanto a sus padres como a Rogelio. El dueño del rancho suspiró profundamente. «Escucha, pequeña, ese caballo probablemente no estará aquí mucho tiempo. Estoy considerando otras opciones para él». «¿El matadero?», preguntó Marisol, su voz clara y directa. La crudeza de la pregunta hizo que los adultos se miraran incómodos. Ninguno respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. «Por favor», insistió Marisol, dirigiéndose directamente a Rogelio, «déjeme intentarlo. Si no funciona, entenderé». Diego, que había permanecido en silencio observando la escena, dio un paso adelante. «Don Rogelio, si me permite, he visto cómo este caballo reacciona diferente con la niña. No se alteró cuando ella se acercó, y eso es inusual». «Tengo una idea», intervino doña Lucía, la esposa de Diego, que acababa de acercarse trayendo refrescos para los visitantes. «¿Por qué no dejan que la niña venga unas semanas solo para ver, no para montarlo, solo para conocerlo? Si no hay progreso, no se pierde nada». Carlos miró a su hija, cuyo rostro se había iluminado ante la sugerencia. «No lo sé. Después del accidente, los médicos dijeron que necesitaba tiempo. Tal vez lo que necesita es esto», respondió Lucía suavemente. «A veces, quien mejor entiende el dolor es quien también lo ha vivido». Hubo un largo silencio mientras todos consideraban las palabras de la mujer. Finalmente, Carlos miró a Rogelio. «¿Podrías darnos unos días antes de tomar cualquier decisión sobre el animal?». Rogelio asintió lentamente. «Por supuesto, compadre, por ti y la niña». Marisol, que había contenido la respiración durante toda la conversación, se volvió hacia Indomable. El caballo ahora estaba más cerca de la valla, observándola con esos ojos profundos que parecían entender perfectamente la situación. «Vendré mañana», le susurró al animal. «Te lo prometo». Y mientras los adultos se alejaban, discutiendo los detalles de este inusual acuerdo, Indomable permaneció cerca de la valla, mirando a la pequeña figura que se alejaba, como si también él hubiera hecho una promesa silenciosa. En el viaje de regreso a casa, Marisol permaneció callada, pero sus padres notaron un cambio sutil. Por primera vez en meses, la niña miraba por la ventana con verdadero interés, como si el mundo exterior volviera a existir para ella. Y cuando pasaron junto a un campo abierto, donde varios caballos pastaban libremente, sus ojos no se apartaron con miedo, sino que siguieron sus movimientos con anhelo renovado. «¿Estás segura de esto, mi niña?», preguntó Elena suavemente. «¿Hay otros caballos más?» «Adecuados». «Estoy segura, mamá», respondió Marisol con una firmeza sorprendente. «Él me necesita, y creo que yo también lo necesito a él». La primera visita oficial de Marisol al rancho Las Almas comenzó temprano, con el cielo todavía teñido de los colores del amanecer. Carlos había accedido a traerla antes de irse a trabajar, con la condición de que permaneciera bajo la supervisión de Diego o doña Lucía en todo momento. «Recuerda lo que acordamos»,
le dijo mientras estacionaba frente al rancho. Nada de montar, nada de entrar al corral, solo observación y, si Diego lo aprueba, puedes darle algo de comer desde fuera de la valla. Marisol asintió, aunque en sus ojos brillaba una determinación que hacía tiempo su padre no veía. Llevaba una pequeña mochila con una manzana cortada en trozos y zanahorias frescas, cuidadosamente seleccionadas del huerto familiar esa misma mañana. «Te recogeré a las 12», añadió Carlos, besando su frente. «Tu madre vendrá por la tarde, después de sus clases en la escuela». Desde la ventana de la casa principal, Rogelio observaba la escena con expresión preocupada. Cuando Carlos se acercó para despedirse, no pudo contener su inquietud. «Compadre, sigo pensando que esto es una mala idea. Ese caballo tiene demasiada historia». Carlos suspiró. «Lo sé. Pero desde el accidente es la primera vez que veo a mi hija interesada en algo. Los psicólogos dicen que debemos apoyar cualquier iniciativa que muestre. Al menos promete que estarás preparado si esto no funciona», insistió Rogelio. «No quiero ver a esa niña más lastimada de lo que ya está». Mientras los hombres conversaban, Marisol ya se había dirigido al corral trasero, donde Diego la esperaba. Indomable estaba en la misma esquina del día anterior, pero esta vez levantó la cabeza inmediatamente al verla aproximarse. «Buenos días, Indomable», saludó la niña con voz suave. «Te traje algo». Diego observaba atentamente, listo para intervenir si el animal mostraba signos de agresividad. «Recuerda, niña, sin movimientos bruscos, y mantén siempre la distancia que te marqué». Marisol asintió, pero su atención estaba fija en el caballo. Con movimientos lentos, sacó un trozo de manzana de su mochila y lo extendió sobre su palma abierta, apoyando el brazo en la valla, tal como Diego le había enseñado. Indomable permaneció inmóvil, observándola con recelo. Sus fosas nasales se dilataron, captando el aroma de la fruta, pero no se acercó. «No importa», dijo Marisol después de un minuto, sin mostrar decepción. «Lo dejaré aquí para cuando tengas hambre». Colocó cuidadosamente el trozo de manzana en el borde interior de la valla y retrocedió. Se sentó en un pequeño banco que Diego había dispuesto para ella a una distancia segura pero con buena visibilidad. «¿Puedo hablarle?», preguntó al capataz. «Claro», respondió Diego, sorprendido por la pregunta. «De hecho, es bueno que se acostumbre a tu voz». Y así Marisol comenzó a hablar, no sobre nada en particular. Le contó a Indomable sobre su escuela, sus amigos que ya no veía desde el accidente, el libro que estaba leyendo. Hablaba en un tono suave y constante, como si estuviera compartiendo secretos con un viejo amigo. Diego, que al principio se había mantenido vigilante, comenzó a relajarse. Nunca había visto al caballo tan tranquilo en presencia de un extraño. Aunque Indomable no se acercaba, sus orejas se mantenían orientadas hacia la niña, señal inequívoca de que estaba escuchando. «Yo también tuve un accidente», dijo Marisol después de casi una hora de monólogo. «Me caí de mi caballo durante una competencia. No fue su culpa, algo lo asustó, pero desde entonces tengo miedo». Indomable dio un paso hacia adelante y luego otro. Diego contuvo la respiración. El caballo se acercó lentamente a la valla, estiró el cuello y, con extrema cautela, tomó el trozo de manzana que Marisol había dejado. «Gracias por escucharme», susurró la niña, sonriendo por primera vez. Ese pequeño momento marcó el patrón de los días siguientes. Cada mañana, Marisol llegaba con su mochila llena de golosinas para caballos. Se sentaba en su banco y hablaba durante horas, compartiendo pensamientos que ni siquiera sus padres habían escuchado. «A veces, cuando duermo, sueño que vuelvo a caer», le confesó a Indomable al quinto día. «En el sueño,
Nunca llego al suelo. Solo sigo cayendo y cayendo. Para entonces, el caballo ya tomaba la comida directamente de su mano, aunque siempre con cautela. Sus movimientos eran delicados, casi tiernos, como si entendiera la fragilidad de quien le ofrecía ese regalo. Doña Lucía, que a menudo supervisaba estas sesiones mientras atendía sus tareas, comentó a su esposo: «Ese animal entiende a la niña mejor que cualquier persona. Es como si hablaran el mismo idioma, el idioma del dolor», respondió Diego pensativamente. «Ambos saben lo que es ser lastimados por quienes deberían protegerlos». Al cumplirse 2 semanas de visitas diarias, ocurrió algo que nadie esperaba. Mientras Marisol leía en voz alta un libro sobre caballos salvajes, Indomable se acercó a la valla y, por primera vez, extendió su cabeza por encima, buscando el contacto. Con el corazón acelerado, la niña levantó lentamente su mano y, conteniendo la respiración, tocó suavemente el hocico del animal. «Hola, amigo», susurró con lágrimas en los ojos. «Yo tampoco estoy sola ya». El momento en que Marisol tocó por primera vez a Indomable marcó un punto de inflexión. Esa tarde, cuando Elena llegó para recoger a su hija, encontró a la niña radiante, con una energía que no había visto desde antes del accidente. «Mamá, me dejó tocarlo», exclamó Marisol apenas vio a Elena bajar del auto. «Indomable confía en mí». Diego, que salió a recibir a Elena, asintió confirmando lo sucedido. «Es verdaderamente sorprendente, señora. Ese caballo no había permitido que nadie lo tocara sin forcejear desde que llegó al rancho». Elena observó a su hija con una mezcla de alegría y preocupación. Por un lado, el brillo en los ojos de Marisol era el regalo que había estado esperando durante meses. Por otro, temía que esta conexión con un animal tan impredecible pudiera terminar en otra decepción. «¿Crees que podríamos avanzar al siguiente paso?», preguntó Marisol emocionada. «¿Siguiente paso?». Elena frunció el ceño. «Acordamos solo observación y alimentación, cariño. Creo que se refiere a entrar al corral», explicó Diego, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Y, honestamente, señora, dado el progreso que han tenido, no me parecería descabellado considerarlo». Esa noche, la propuesta generó una acalorada discusión en la casa de los Suárez. Carlos se mostraba inflexible. «Es demasiado pronto», exclamó, paseándose nerviosamente por la sala. «Apenas hace 3 meses que le quitaron el yeso del brazo. Los médicos dijeron que evitara riesgos innecesarios. También dijeron que necesitaba recuperar la confianza», replicó Elena con suavidad. «Carlos, ¿cuándo fue la última vez que viste a nuestra hija hablar con tanto entusiasmo sobre algo? Desde el accidente ha vivido como en una burbuja». Carlos se detuvo y miró por la ventana. En el jardín, iluminada por la luz que salía de la cocina, Marisol estaba sentada dibujando algo que parecía ser un caballo. «¿Y si ese animal la lastima?», murmuró. Diego mismo admitió que es impredecible. «Era impredecible», corrigió Elena. Diego también dijo que nunca había visto un cambio tan notable en un caballo. «Ambos están sanando, Carlos. Juntos». Al día siguiente, después de muchas negociaciones y promesas, Carlos accedió a un compromiso. Marisol podría entrar al corral, pero solo con Diego dentro también, y siempre con una valla portátil entre ella e Indomable, al menos por las primeras semanas. Cuando llegaron al rancho, sin embargo, encontraron una escena inesperada. Rogelio estaba junto al corral de Indomable, hablando acaloradamente con un hombre corpulento que vestía un traje caro pero de mal gusto. Junto a ellos, un camión para transportar caballos esperaba con el motor encendido. «¿Qué sucede?», preguntó Carlos, acercándose a su amigo.
Rogelio pareció sorprendido y algo incómodo al verlos. Carlos no esperaba que llegaran tan temprano hoy. El hombre del traje se adelantó, extendiendo su mano. Javier Ortega, comerciante de caballos, un placer. Carlos estrechó su mano con cierta reticencia. El nombre le resultaba familiar, y no de buena manera. Ortega vino a comprar a Indomable, explicó Rogelio, evitando mirar a Marisol, que se había quedado paralizada junto a su madre. ¿Comprarlo? La voz de la niña apenas era audible. ¿Para qué? Ortega sonrió, pero el gesto no llegó a sus ojos. Tengo un rancho en Zacatecas, pequeña. Ahí rehabilitamos caballos problemáticos. Rehabilitan, murmuró Diego, que acababa de llegar. Su tono dejaba claro que conocía la verdadera naturaleza del rancho de Ortega. ¿Es usted el anterior dueño de Indomable?, preguntó Elena, colocando protectoramente un brazo alrededor de su hija. Ortega amplió su sonrisa falsa. Podría decirse, yo se lo vendí a don Rogelio hace unos meses, pero parece que el animal no se ha adaptado. Vengo a ofrecerle un trato justo para recuperarlo. Marisol miró hacia el corral. Indomable estaba visiblemente alterado, caminando nerviosamente de un lado a otro, relinchando con ansiedad. Era evidente que reconocía a su antiguo torturador. «¡No pueden dárselo!», exclamó la niña, volviéndose hacia Rogelio. «Usted prometió que tendría tiempo para trabajar con él». «Marisol», intervino Carlos, intentando calmarla, «es decisión de don Rogelio. El caballo es suyo, pero papá, ese hombre lo lastimó. Mira cómo está Indomable ahora. Tiene miedo». Ortega soltó una risa despectiva. «Los animales no sienten como nosotros, niña. Solo necesitan una mano firme». «Una mano firme no es lo mismo que un látigo», respondió Marisol con una valentía que sorprendió a todos. Las cicatrices de su lomo no vinieron de la rehabilitación. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Ortega dejó de sonreír, su rostro endureciéndose. Rogelio parecía atrapado entre su palabra dada a la familia Suárez y lo que evidentemente era una oferta tentadora por un animal que consideraba un problema. «Rogelio», dijo Carlos finalmente, «¿podríamos hablar en privado un momento?». Ambos hombres se alejaron hacia la casa. Elena, mientras tanto, mantuvo la mirada fija en Ortega, quien ahora examinaba a Indomable con ojos calculadores. «Ese caballo nunca valdrá nada», comentó el comerciante, señalando las patas cortas del animal. «Es defectuoso. No entiendo el interés de la niña». «Quizás porque ella ve más allá de lo superficial», respondió Elena con firmeza. «Algo que algunos adultos deberían aprender». Marisol se había acercado silenciosamente al corral. A pesar del nerviosismo de Indomable, cuando la vio, el caballo se detuvo y relinchó suavemente, acercándose a la valla. «No dejaré que te lleve», le susurró. «Te lo prometo». Después de lo que pareció una eternidad, Carlos y Rogelio regresaron. La expresión de Rogelio se había suavizado. «Señor Ortega», dijo con tono formal, «he decidido no vender al caballo por ahora». El comerciante frunció el ceño. «Ya habíamos acordado un precio». «Las circunstancias han cambiado», intervino Carlos. «De hecho, estoy considerando comprar yo mismo a Indomable, si don Rogelio está de acuerdo». Ortega miró a cada uno de los presentes, su rostro oscureciéndose con ira apenas contenida. «Están cometiendo un error. Ese animal no vale ni la mitad de lo que ofrecí». «Tal vez no para usted», respondió Rogelio, que parecía haber tomado una decisión definitiva. «Pero para Marisol parece valer mucho más». Cuando el camión de Ortega finalmente se alejó, levantando una nube de polvo, Marisol corrió hacia su padre y lo abrazó con fuerza. «Gracias, papá», susurró contra su pecho.
Gracias por salvarlo. Carlos acarició el cabello de su hija, conmovido por la intensidad de su gratitud. No lo he comprado todavía, mi niña. Primero necesito saber si realmente puede ser seguro para ti. Lo será, afirmó Marisol con absoluta certeza. Solo necesita que alguien crea en él. Durante las semanas siguientes, el rancho Las Almas fue testigo de una transformación extraordinaria. Con el peligro de Ortega descartado, Carlos había llegado a un acuerdo con Rogelio. Pagaría un modesto alquiler mensual por Indomable, con opción a compra, lo que les daría tiempo a todos para evaluar si esta insólita relación entre su hija y el caballo lastimado podía realmente funcionar. El primer día que Marisol entró al corral fue un momento que ninguno de los presentes olvidaría. Diego había dispuesto todo meticulosamente: la valla portátil que dividía el espacio en dos, dejando a Indomable en la sección más grande y a Marisol en un área segura, cuerdas de emergencia colgadas estratégicamente por si necesitaban intervenir. E incluso doña Lucía esperaba cerca con un botiquín de primeros auxilios. «Recuerda», instruyó Diego mientras abría la puerta para que Marisol entrara. «Movimientos lentos, voz suave y siempre mantén tu cuerpo orientado hacia la salida». Carlos y Elena observaban desde fuera, tensos como cuerdas de violín. Aunque habían accedido a este paso, el miedo seguía ahí, palpable en sus expresiones y en la forma en que Carlos aferraba inconscientemente la mano de su esposa. Marisol entró con pasos medidos, respirando profundamente como le había enseñado su terapeuta después del accidente. Indomable la observaba desde el otro lado de la valla portátil, sus orejas erguidas y alertas. «Hola, amigo», saludó la niña con voz tranquila. «Hoy estamos un poco más cerca, ¿ves?». Se sentó en el pequeño banco que Diego había colocado para ella y sacó su libro, el mismo que había estado leyéndole a Indomable durante las últimas semanas. Con naturalidad, como si estuvieran en una de sus sesiones habituales, comenzó a leer. Lo que nadie esperaba fue la reacción del caballo. Indomable se acercó a la valla divisoria y se echó justo al otro lado, posicionándose lo más cerca posible de Marisol, pero respetando la barrera entre ellos. Era como si entendiera perfectamente las reglas de este nuevo juego. «Dios mío», susurró Elena, llevándose una mano a la boca. «Es como si quisiera escuchar mejor el cuento». Diego asintió, igualmente asombrado. «En mis 30 años trabajando con caballos, nunca había visto algo así». Después de una hora de lectura, Marisol cerró su libro y miró a sus padres. «¿Puedo darle su manzana ahora?». Diego asintió, acercándose para supervisar. Con movimientos deliberadamente lentos, Marisol extendió su mano a través de los barrotes de la valla portátil, ofreciendo un trozo de manzana. Indomable lo tomó con delicadeza, sus labios apenas rozando la palma de la niña. «Es tan suave», comentó Marisol maravillada, «como si tuviera miedo de hacerme daño». «Creo que es exactamente eso», respondió Diego. «Te está cuidando a su manera». Durante las siguientes semanas, estas sesiones se volvieron más largas y confiadas. Pronto, la valla portátil se movió para dar a Marisol más espacio dentro del corral, aunque siempre manteniendo la separación de seguridad. La niña traía cepillos y, bajo la supervisión constante de Diego, comenzó a cepillar la parte del cuerpo de Indomable que alcanzaba a través de la barrera. «Sus cicatrices están sanando», observó un día, pasando suavemente el cepillo por el cuello del animal. Algunas de las viejas heridas, que antes parecían crudas y dolorosas, comenzaban a cubrirse con pelaje nuevo, brillante y saludable. «No solo las suyas», comentó doña Lucía, que había estado observando la escena.
Cuando Marisol la miró confundida, la mujer sonrió. Hace 3 meses, cuando llegaste aquí, apenas hablabas, caminabas encorvada, como si quisieras desaparecer. Mírate ahora. Era cierto. Sin darse cuenta, Marisol había comenzado a cambiar. Su postura era más erguida, su voz más firme. Incluso había empezado a usar de nuevo sus viejas botas de montar, aunque solo para estar en el corral, sin subirse aún a ningún caballo. Un sábado particularmente soleado, cuando cumplían 1 mes desde el inicio de las visitas al corral, Diego propuso el siguiente paso. «Creo que es hora de quitar la valla divisoria», anunció durante el desayuno en la casa principal, donde los Suárez habían sido invitados. Un silencio tenso siguió a sus palabras. Carlos fue el primero en reaccionar. «¿Estás seguro?» Eso significaría que Marisol estaría completamente expuesta si algo sale mal. «Estoy seguro», afirmó Diego. «He observado a Indomable diariamente. Su comportamiento ha cambiado por completo. Ya no muestra signos de agresividad ni miedo cuando Marisol está cerca. Además», añadió doña Lucía, «si queremos que realmente progresen, necesitan interactuar sin barreras». Marisol, que había estado escuchando silenciosamente, finalmente habló. «Yo también estoy lista, papá. No tengo miedo». Carlos miró a su hija, sorprendido no tanto por sus palabras, sino por la serena confianza con que las pronunció. Esta no era la niña temblorosa que despertaba gritando en la noche, reviviendo su caída. Era una Marisol nueva, o quizás la Marisol de antes, volviendo gradualmente. «¿Elena?», preguntó, buscando la opinión de su esposa. Elena observó a su hija largamente antes de responder. «Creo que debemos confiar en ella y en Diego». Esa tarde, con todos los adultos observando conteniendo la respiración, Diego retiró la valla portátil. Marisol entró al corral abierto, llevando solo su libro y una zanahoria. Indomable permaneció en su rincón habitual, observándola. «Hola, mis amigos», saludó ella, deteniendo sus pasos a una distancia prudencial. «Hoy no hay barreras entre nosotros». Durante unos minutos, ambos se mantuvieron inmóviles, evaluándose mutuamente en este nuevo escenario. Luego, lentamente, Indomable comenzó a avanzar. Sus patas cortas se movían con gracia sorprendente, como si quisiera demostrar que su diferencia física no era una limitación. Carlos dio un paso involuntario hacia adelante cuando el caballo se acercó a su hija, pero Diego lo detuvo con un gesto suave. «Déjelos», susurró. «Mire sus ojos. No hay peligro ahí». Efectivamente, la mirada de Indomable estaba serena, sus movimientos calculados para no asustar a la niña. Cuando llegó frente a Marisol, bajó su cabeza a la altura de ella, un gesto de sumisión poco común en un caballo adulto. Con una sonrisa temblorosa por la emoción, Marisol levantó lentamente su mano y acarició el rostro del animal. No a través de barrotes, no con la supervisión directa de Diego a su lado, sino libremente, como dos amigos que finalmente pueden abrazarse después de una larga separación. «Lo logramos», susurró apoyando su frente contra el hocico de Indomable. «Estamos sanando juntos». Y mientras el sol de la tarde bañaba el corral con una luz dorada, ninguno de los observadores pudo contener la emoción. Incluso Rogelio, que siempre había considerado a Indomable un caso perdido, se secó discretamente una lágrima. «Ahora entiendo por qué insistías tanto», le dijo a Marisol cuando finalmente salió del corral, después de casi 1 hora de pacífica comunión con el caballo. «No es solo un animal rescatado, es un símbolo de lo que todos podemos llegar a ser cuando alguien cree en nosotros». El calendario en la cocina de los Suárez marcaba exactamente 2 meses desde aquel primer encuentro entre Marisol e Indomable.
La transformación en ambos era notable. El pelaje del caballo ahora brillaba con salud. Las cicatrices más superficiales habían desaparecido, y aunque sus patas seguían siendo más cortas de lo normal, ya no parecía avergonzado de ellas. Marisol, por su parte, había recuperado peso. Sonreía con frecuencia y hasta había retomado algunas de sus antiguas amistades. La siguiente fase de su relación llegó de forma tan natural como inesperada. Una tarde, mientras Marisol cepillaba el lomo de Indomable, el caballo se acercó a la cerca donde Diego había apoyado una vieja silla de montar que estaba limpiando. El animal olfateó el cuero gastado y luego miró a Marisol, como estableciendo una conexión clara entre el objeto y la niña. «Creo que te está diciendo algo», comentó Diego, observando la escena con interés. Marisol dejó de cepillar, su mano suspendida en el aire. «¿Tú crees que quiere que lo monte?» La simple mención de montar hizo que su corazón se acelerara. Desde el accidente, la idea de volver a subirse a un caballo le provocaba un nudo en el estómago. Sus terapeutas habían intentado reintroducir gradualmente el concepto, pero hasta ahora Marisol había rechazado todas las sugerencias. «Un caballo puede sentir cuando alguien tiene miedo», explicó Diego con suavidad. «Pero también puede sentir cuando alguien está listo, aunque esa persona no lo sepa todavía». Esa noche, durante la cena, Marisol sorprendió a sus padres con una pregunta directa. «¿Puedo intentar montar a Indomable?» El tenedor de Carlos se detuvo a medio camino entre el plato y su boca. Elena, que estaba sirviendo agua, casi derrama el vaso. «Marisol», comenzó su padre con cautela, «montar es un paso muy grande». Los médicos dijeron que volvería a montar cuando estuviera lista», completó Marisol. «Y creo que lo estoy». Elena tomó asiento lentamente. «Cariño, ¿estás segura? Después de lo que pasó». «Tengo miedo», admitió Marisol, sorprendiendo a sus padres con su honestidad. Pero Indomable también tenía miedo y aprendió a confiar de nuevo. «Quizás pueda enseñarme». Carlos y Elena intercambiaron miradas. Durante meses habían soñado con este momento, con ver a su hija recuperar la pasión que el accidente le había arrebatado. Pero ahora que finalmente sucedía, el temor era casi paralizante. «Diego tendría que estar presente en todo momento», dijo finalmente Carlos, «y comenzarías con sesiones muy cortas, solo para acostumbrarte de nuevo a la sensación, y usarás protección completa», añadió Elena. «Casco, chaleco, todo». Marisol asintió, aceptando todas las condiciones sin protesta. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sacó del armario su viejo casco de equitación, lo limpió con cuidado, reparando una pequeña grieta con cinta, trabajo que antes habría dejado para su madre. «¿Tienes miedo?», preguntó Elena, observándola desde la puerta de su habitación. «Sí», confesó Marisol, «pero es un miedo diferente. Antes era como un muro que no podía atravesar, ahora es más como una puerta que necesito abrir». El día elegido para el primer intento amaneció despejado y fresco. Carlos había pedido permiso en su trabajo para estar presente, aunque normalmente solo Elena acompañaba a Marisol durante sus visitas matutinas al rancho. Diego había preparado todo meticulosamente. Escogió la silla más ligera y cómoda, desechando las más pesadas que podrían incomodar a Indomable con sus patas cortas. También había dispuesto rampas especiales para facilitar la monta, considerando la menor altura del animal. «No te preocupes por hacer nada técnico hoy», explicó mientras ajustaba el casco de Marisol. «Solo te sentarás, te acostumbrarás a la sensación, quizás des unos pocos pasos si te sientes cómoda». Marisol asintió,
pero sus manos temblaban ligeramente mientras acariciaba el cuello de Indomable. El caballo parecía percibir su nerviosismo y se mantenía especialmente quieto, como entendiendo la importancia del momento. ¿Lista?, preguntó Diego, acercando la rampa de acceso. Marisol respiró hondo, utilizando las técnicas que había aprendido en terapia. Lista. Con movimientos deliberadamente lentos, Diego guió a Indomable hasta la rampa. El caballo, que nunca antes había usado un dispositivo similar, parecía confundido inicialmente, pero se dejó conducir sin resistencia. Ahora, acércate y coloca tu pie en el estribo, indicó Diego. Yo te sostendré del otro lado. Marisol subió a la pequeña plataforma, quedando a la altura perfecta para montar. Por un momento, se quedó paralizada. En su mente, escuchaba los gritos del público durante la competencia. Sentía nuevamente esa fracción de segundo de vacío cuando su antiguo caballo se encabritó, el vértigo terrible de la caída. «No tengas prisa», susurró Elena desde el costado del corral. «Estamos aquí». Indomable giró suavemente su cabeza, como queriendo mirar a Marisol. Sus ojos oscuros y profundos parecían decirle que entendía, que él también conocía el miedo paralizante. «¿Podemos hacer esto?», murmuró Marisol, más para sí misma que para el caballo. Juntos, con un movimiento más rápido de lo que cualquiera esperaba, la niña se impulsó y montó. Por un instante, su cuerpo se tensó completamente, preparándose inconscientemente para otra caída, pero Indomable permaneció perfectamente quieto, como una estatua viviente. «Respira, Marisol», indicó Diego suavemente. «Siente al caballo bajo ti. Establece la conexión». Lentamente, Marisol comenzó a relajarse. Sus piernas encontraron naturalmente su posición a los lados del caballo, adaptándose a su complexión más pequeña sin dificultad. Sus manos tomaron las riendas, que Diego había ajustado especialmente para este momento. «¿Cómo te sientes?», preguntó Carlos, incapaz de ocultar su ansiedad. Marisol tardó un momento en responder. Cuando lo hizo, su voz sonaba diferente, más plena. «Me siento completa de nuevo». Durante casi 20 minutos, Marisol permaneció montada, simplemente sentada, reconectando con esa parte de sí misma que había estado dormida desde el accidente. Indomable, por su parte, parecía entender perfectamente la importancia de mantenerse inmóvil, solo moviendo ocasionalmente sus orejas en respuesta a los sonidos del rancho. «¿Quieres intentar caminar un poco?», sugirió Diego eventualmente. Marisol asintió. Con un suave toque de sus talones y un ligero movimiento de las riendas, indicó a Indomable que avanzara. El caballo dio un paso, luego otro, moviéndose con una delicadeza sorprendente para un animal de su tamaño. «Mira cómo equilibra su peso», observó Diego con admiración profesional. A pesar de sus patas más cortas, ha desarrollado un paso muy estable. Dieron una vuelta completa al corral, moviéndose a paso lento. Con cada metro recorrido, la confianza de Marisol crecía visiblemente. Su postura se volvía más natural, sus movimientos más fluidos. No era la jinete experimentada que había sido antes del accidente, pero los fundamentos seguían allí, reapareciendo como instintos dormidos. «Suficiente por hoy», indicó Diego finalmente, aunque la sesión había ido mucho mejor de lo esperado. Siempre es mejor terminar con una nota positiva. Cuando Marisol desmontó, usando nuevamente la rampa, sus piernas temblaban, pero no de miedo, sino de pura emoción contenida. Apenas sus pies tocaron tierra firme, corrió hacia sus padres, que la recibieron con un abrazo envolvente. «Lo hiciste, mi valiente», susurró Elena, lágrimas de orgullo rodando por sus mejillas. «Lo hicimos»,
corrigió Marisol, mirando a Indomable por encima del hombro. Él me prestó su valor cuando el mío no era suficiente. Las semanas siguientes marcaron un periodo de intenso aprendizaje, tanto para Marisol como para Indomable. Cada día, la niña llegaba al rancho con renovado entusiasmo, a menudo sorprendiendo a Diego con preguntas técnicas que había investigado la noche anterior. ¿Crees que podríamos intentar trotar hoy?, preguntó una mañana, mientras ajustaba cuidadosamente la cincha de la silla de montar, una tarea que ahora realizaba ella misma bajo la atenta mirada de Diego. «Paciencia, chamaca», respondió el capataz con una sonrisa. «Recuerda que están aprendiendo juntos. Sus patas cortas requieren un enfoque diferente». Esta era una de las peculiaridades que habían descubierto. La estructura física de Indomable exigía adaptaciones en las técnicas tradicionales de equitación. Su centro de gravedad era distinto, su zancada más corta, pero sorprendentemente ágil, y su equilibrio dependía de movimientos que no se enseñaban en los manuales convencionales. «A veces pienso que fue el destino», comentó doña Lucía mientras observaba a Marisol montar. Ningún jinete experimentado habría tenido la paciencia para descubrir cómo trabajar con sus diferencias. Necesitaba a alguien dispuesto a olvidar lo que sabía y aprender desde cero, como ella después del accidente, añadió Elena, que ahora se sentía lo suficientemente cómoda para dejar a Marisol bajo la supervisión de Diego mientras atendía sus clases en la escuela. El progreso era innegable. A finales del tercer mes, Marisol e Indomable habían desarrollado un lenguaje propio. La niña había aprendido a comunicarse con el caballo a través de sutiles cambios en la presión de sus piernas, comandos verbales personalizados y una conexión casi telepática que asombraba a todos los presentes. «Nunca vi algo así», comentó Jorge Ramírez, un veterinario amigo de la familia que había venido a realizar el chequeo mensual de Indomable. «Es como si pudieran leer la mente del otro. ¿Crees que algún día podríamos, ya sabes, participar en alguna competencia pequeña?», preguntó Marisol tímidamente a su padre una noche, mientras cenaban. La pregunta quedó suspendida en el aire. Carlos dejó su tenedor y miró a su esposa, buscando apoyo. La idea de ver a su hija competir nuevamente despertaba emociones contradictorias, orgullo y terror a partes iguales. «Marisol», comenzó con cuidado, «no sé si Indomable esté preparado para ese tipo de presión. Con sus limitaciones físicas, sus diferencias», corrigió Marisol firmemente. «No son limitaciones, papá. Solo son características que nos hacen buscar soluciones diferentes». Elena sonrió ante la madurez en las palabras de su hija. «¿Por qué no lo consultas primero con Diego? Él conoce mejor que nadie las capacidades de Indomable en este momento». La oportunidad se presentó antes de lo esperado. Una semana después, durante el desayuno, Rogelio llamó a Carlos con noticias interesantes. «Van a hacer una pequeña exhibición en el rancho Los Nogales», explicó emocionado. «Nada competitivo, solo para mostrar el trabajo de rehabilitación ecuestre». Pensé en Marisol e Indomable inmediatamente. La exhibición era exactamente lo que necesitaban, un evento informal, centrado en las historias de superación más que en la técnica perfecta. Cuando Carlos se lo propuso a su hija, los ojos de Marisol brillaron con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. «¿Tú qué opinas?», preguntó a Diego después de explicarle la situación. El capataz consideró la propuesta cuidadosamente. «No será fácil. Tendrían que practicar una rutina específica, algo que resalte sus fortalezas y minimice sus diferencias».
Y tú tendrías que estar preparada para las miradas, los comentarios. Ya lidié con eso después del accidente, respondió Marisol con una madurez sorprendente. La gente susurraba cuando me veían con el yeso o cuando intentaba caminar con muletas. Lo que importa es lo que Indomable y yo pensemos de nosotros mismos. Con la decisión tomada, comenzaron los preparativos. Diego diseñó una rutina especial que aprovecharía la extraordinaria agilidad que Indomable había desarrollado para compensar sus patas más cortas. Marisol practicaba después de la escuela, a veces hasta que el sol se ponía y doña Lucía tenía que llamarlos para cenar. Una tarde, mientras practicaban un giro particularmente complejo, un visitante inesperado observaba desde fuera del corral. Hernán Vega, el organizador del evento en Los Nogales, había venido personalmente para ver al famoso caballo con patas cortas del que tanto le había hablado Rogelio. Impresionante, comentó cuando Marisol finalmente desmontó. Tienen química, eso es indudable. La niña sonrió, acariciando el cuello de Indomable. Él sabe lo que necesito antes de que yo misma lo sepa. Hernán se acercó para examinar mejor al caballo, sus ojos profesionales evaluando cada aspecto. ¿Puedo?, preguntó, extendiendo una mano hacia las patas de Indomable. Con un gesto de Marisol, el caballo permitió que el extraño lo tocara, aunque mantuvo las orejas alertas. Es una anomalía genética, explicó Hernán después de su examen. He visto casos similares, pero raramente en Mustangs. Normalmente serían descartados en la naturaleza, pero él sobrevivió, respondió Marisol con orgullo, y ha desarrollado compensaciones fascinantes, continuó Hernán. Su musculatura en los hombros es excepcional y su coordinación es algo único. Antes de marcharse, Hernán le entregó a Marisol un sobre formal. La exhibición es en 3 semanas. Espero verlos allí. Esa noche, mientras revisaba la invitación oficial, Marisol sintió un nudo en el estómago. La realidad de presentarse ante un público por primera vez desde el accidente estaba comenzando a asentarse. ¿Y si no estamos listos?, murmuró, sentada al borde de su cama. Elena, que pasaba por el pasillo, escuchó la pregunta y entró a la habitación. ¿Quieres hablar de ello?, Marisol asintió, haciendo espacio para que su madre se sentara junto a ella. A veces, cuando cierro los ojos por la noche, todavía puedo sentir la caída. Es como si una parte de mí nunca hubiera tocado el suelo. El miedo no desaparece por completo, respondió Elena con suavidad, acariciando el cabello de su hija. Solo aprendemos a hacerle espacio sin que nos controle. ¿Crees que Indomable también tiene miedo? Estoy segura de que sí, pero juntos han encontrado algo más fuerte que el miedo. Confianza, susurró Marisol, recordando las palabras que Diego repetía constantemente durante sus sesiones. Exactamente, asintió Elena. Hoy, sea cual sea el resultado de la exhibición, eso es algo que nadie podrá quitarles. La mañana siguiente trajo un nuevo desafío. Diego había instalado pequeños obstáculos en el corral, nada complicado, solo barreras bajas para practicar saltos sencillos. ¿Estás seguro?, preguntó Carlos, visiblemente preocupado. El accidente de Marisol fue durante un salto. Por eso mismo necesitan enfrentarlo, respondió Diego. Tanto ella como el caballo. Las caídas son parte del camino, pero no pueden dejar que definan todo el viaje. Marisol miró los obstáculos con una mezcla de determinación y aprehensión. Indomable, a su lado, resoplaba suavemente, como si compartiera sus sentimientos. «Podemos hacerlo», le susurró al caballo, acariciando su cuello. Juntos. Y mientras montaba para enfrentar ese nuevo desafío, algo en su interior le decía:
que este no era solo un paso más en su recuperación, sino el comienzo de algo mucho más grande que cualquiera de ellos podía imaginar. Los días previos a la exhibición en el rancho, Los Nogales, transcurrieron en un torbellino de emociones y preparativos. Diego había intensificado las sesiones de entrenamiento, añadiendo gradualmente más obstáculos al circuito. Los primeros intentos fueron tentativos, con Marisol visiblemente tensa cada vez que Indomable se aproximaba a una barrera. «Respira, chamaca», le recordaba Diego desde el centro del corral. «El caballo siente tu tensión. Si tú tienes miedo, él también lo tendrá». Una tarde particularmente difícil, después de que Marisol e Indomable derribaran el mismo obstáculo por tercera vez consecutiva, la niña desmontó frustrada, las lágrimas amenazando con desbordarse de sus ojos. «No puedo», murmuró, sus dedos entrelazados en las crines de Indomable. «Cada vez que nos acercamos a ese salto, vuelvo a sentir la caída. Es como si mi cuerpo se congelara». Diego se acercó con paso tranquilo. «¿Sabes por qué elegí ese obstáculo específicamente?». Marisol negó con la cabeza. «Porque tiene exactamente la misma altura y configuración que el que estabas saltando cuando tuviste el accidente. Rogelio me consiguió las fotos de aquella competencia». La revelación golpeó a Marisol como un balde de agua fría. «¿Por qué harías eso?». «¿Por qué obligarme a revivir el peor momento de mi vida?». «Porque no estás reviviéndolo», respondió Diego con firmeza. «Estás reescribiéndolo. Cada vez que te acercas a ese salto, tienes la oportunidad de crear un nuevo recuerdo para reemplazar el antiguo». Marisol miró el obstáculo con nuevos ojos. Ya no era solo una barrera física, sino un símbolo de todo lo que el miedo le había arrebatado. «Además», continuó Diego, «Indomable tiene una manera de saltar completamente diferente a cualquier caballo que hayas montado antes. Con sus patas más cortas, desarrolló un estilo único, casi como si flotara». Esa noche, Marisol se quedó despierta en su cama, repasando mentalmente la secuencia del salto una y otra vez. No el salto del accidente, sino el nuevo, el que crearía con Indomable. Visualizó cada paso, cada movimiento, la forma en que inclinaría su cuerpo para compensar el singular impulso del caballo. A la mañana siguiente llegó al rancho antes del amanecer, sorprendiendo a doña Lucía, que apenas comenzaba a preparar el desayuno. «Necesito intentarlo una vez más», explicó a Diego cuando éste apareció, todavía ajustándose el sombrero. «Antes de que venga alguien más». «Solo nosotros». El capataz asintió, entendiendo la importancia del momento. En silencio, preparó a Indomable mientras Marisol se equipaba con su casco y protecciones. El corral estaba bañado en la suave luz del amanecer, una calma casi sagrada flotando en el aire. «Cuando estés lista», dijo simplemente Diego, retrocediendo para darles espacio. Marisol e Indomable dieron una vuelta completa al corral, estableciendo un ritmo constante. La niña se inclinó ligeramente, susurrando al oído del caballo: «Confío en ti, confía en mí». Al acercarse al obstáculo, en lugar de tensarse, Marisol respiró profundamente y se dejó llevar por el movimiento natural de Indomable. El caballo, sintiendo el cambio en su jinete, ajustó su postura y con un impulso que parecía desafiar la gravedad, saltó. Por un glorioso instante, ambos volaron. Marisol sintió esa sensación de suspensión, pero esta vez sin terror, solo una inmensa libertad. Cuando aterrizaron suavemente al otro lado, las lágrimas que había contenido finalmente se derramaron, pero eran lágrimas de pura alegría. «Lo hicimos», exclamó inclinándose para abrazar el cuello de Indomable. Diego aplaudió desde el costado, una sonrisa amplia iluminando su rostro curtido por el sol.
Eso, chamaca, es lo que mostraremos en Los Nogales. La mañana de la exhibición, el rancho Los Nogales bullía de actividad. Camionetas y remolques para caballos llenaban el estacionamiento improvisado, y grupos de personas conversaban animadamente mientras esperaban el inicio del evento. Marisol observaba todo desde la ventana de la camioneta familiar, su estómago contraído por los nervios. Indomable viajaba en el remolque que Diego conducía justo detrás de ellos. «Hay mucha más gente de lo que esperaba», murmuró, aferrándose a su casco como si fuera un talismán. «Es una buena señal», respondió Carlos, intentando sonar optimista. «Significa que hay mucho interés en estos programas de rehabilitación». Mientras descargaban a Indomable y lo conducían hacia los establos temporales, Marisol notó las miradas curiosas y oyó fragmentos de conversaciones. «Ese es el caballo con las patas cortas. Dicen que era indomable, por eso el nombre». «Oh, pobrecita la niña, después de lo que pasó el año pasado». Elena, percibiendo la incomodidad de su hija, se acercó y la rodeó con un brazo. «Recuerda lo que dijo Diego. Lo que importa es lo que tú e Indomable piensan de ustedes mismos». El área de preparación era un caos organizado de jinetes y caballos. Hernán Vega, impecablemente vestido, con un traje tradicional de charro, se acercó para saludarlos. «Bienvenidos». «Su presentación será justo después del almuerzo», informó, consultando su lista. «Tienen el espacio perfecto, no demasiado temprano cuando el público aún está llegando, ni demasiado tarde cuando ya están cansados». Marisol asintió, intentando proyectar una confianza que no sentía completamente. Mientras Diego y su padre preparaban a Indomable, ella se alejó un momento para estirar las piernas y calmar sus nervios. Fue entonces cuando escuchó una voz familiar, una que hizo que su sangre se helara. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?» La niña que rescató al caballito defectuoso. Javier Ortega, el antiguo dueño de Indomable, estaba parado a pocos metros, su sonrisa despectiva tan desagradable como Marisol recordaba. A su lado había un hombre joven con un uniforme que indicaba que era parte del personal del evento. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó Marisol, su voz más firme de lo que esperaba. «Negocios, niña. Tengo varios caballos en exhibición hoy. Caballos reales, no curiosidades como el tuyo». El joven junto a Ortega parecía incómodo. «Señor, deberíamos continuar con la inspección». «En un momento, Raúl», respondió Ortega sin apartar su mirada de Marisol. «Solo quería ver por mí mismo si los rumores eran ciertos». «Dicen que el animal cojea menos cuando tú lo montas. Un efecto placebo, supongo. Indomable no cojea en absoluto», defendió Marisol. «Su paso es diferente, pero perfectamente funcional». Ortega soltó una carcajada. «Eso veremos en la pista, ¿no? Los jueces no son tan sentimentales como tú, niña. Ellos valoran la calidad, no las historias tristes». Antes de que Marisol pudiera responder, Elena apareció a su lado. «Vamos, cariño, Diego te necesita para los ajustes finales». Mientras se alejaban, Marisol no pudo evitar mirar hacia atrás. Ortega seguía observándola, y algo en su expresión le produjo un escalofrío. No era solo desdén, había algo calculador, casi amenazante. «Ese hombre está aquí», susurró a Diego apenas regresaron. «Ortega, y parece que tiene algún tipo de autoridad en el evento». El rostro del capataz se ensombreció. «Mantente alejada de él. Yo hablaré con don Carlos y veremos qué podemos averiguar». La mañana transcurrió velozmente entre preparativos finales y revisiones del programa. Cuando llegó el mediodía, Marisol apenas había probado bocado, su estómago demasiado contraído por la ansiedad. «Debes comer algo», insistió doña Lucía, ofreciéndole un taco casero. «Necesitas fuerzas». «No puedo.
respondió Marisol, mirando hacia donde Indomable esperaba pacientemente, ya ensillado y listo. Tengo un mal presentimiento, como si algo fuera a salir mal. Es normal tener miedo, intervino Carlos, que acababa de regresar de hablar con los organizadores. Pero no dejes que ese miedo te robe este momento. Han trabajado demasiado duro para llegar hasta aquí. El anuncio por los altavoces interrumpió su conversación. Atención participantes, la sesión de la tarde comenzará en 15 minutos. Preparadores y jinetes, por favor diríjanse al área de concentración. Marisol respiró hondo, buscando esa calma interior que había practicado durante semanas. Se acercó a Indomable y apoyó su frente contra la del caballo, un gesto que se había convertido en su ritual personal. «Pase lo que pase ahí fuera», susurró. «Ya hemos ganado, ¿verdad? Tú y yo ya hemos superado lo imposible». El caballo resopló suavemente, como si entendiera y estuviera de acuerdo. Cuando Marisol finalmente montó, usando la pequeña rampa portátil que Diego había traído, sintió que una calma inesperada la invadía. Aquí, sobre el lomo de Indomable, estaba en su lugar. Este era su nuevo inicio. Y ahora, anunció la voz por los altavoces mientras ellos esperaban en la entrada de la pista, presentamos una historia extraordinaria de superación y conexión. Denle una calurosa bienvenida a Marisol Suárez y su caballo Indomable. Las puertas se abrieron y Marisol entró. La luz del sol bañando la arena, el público convertido en un mar de rostros expectantes. Era hora de mostrar al mundo lo que significaba realmente ser indomable. La arena del rancho Los Nogales quedó en silencio cuando Marisol e Indomable entraron. Bajo la intensa luz del sol mexicano, las cicatrices del caballo brillaban como mapas de batallas pasadas, y sus patas cortas, lejos de parecer una deficiencia, le daban un porte singular, casi orgulloso. Marisol, vestida con un traje de equitación azul marino que Elena había pasado noches enteras ajustando para la ocasión, se sentaba erguida sobre la silla, su rostro una máscara de concentración. Como pueden observar, narró Hernán Vega por el micrófono, Indomable no es un caballo convencional. Nacido con una anomalía genética que afectó el desarrollo de sus extremidades, fue considerado inservible y sufrió graves maltratos antes de encontrar un nuevo hogar. Un murmullo recorrió el público mientras Indomable y Marisol comenzaban su rutina con un paso lento y controlado por el perímetro de la arena. La conexión entre ambos era evidente incluso para los espectadores más alejados. Cada movimiento fluía con una armonía que parecía desafiar las leyes de la física. Lo que están presenciando, continuó Hernán, es el resultado de meses de rehabilitación mutua. Marisol Suárez, a su vez, está regresando a la pista después de un grave accidente ecuestre que casi le costó la movilidad hace apenas un año. Desde su posición privilegiada en primera fila, Carlos y Elena observaban conteniendo la respiración. A su lado, Diego murmuraba instrucciones que Marisol no podía oír, como si su voz pudiera atravesar el espacio y guiarla. Doña Lucía, que rara vez dejaba el rancho, había insistido en venir y ahora apretaba un pañuelo entre sus manos, sus labios moviéndose en silenciosas oraciones. La rutina avanzaba sin contratiempos. Marisol e Indomable ejecutaron una serie de figuras en 8, demostrando la extraordinaria maniobrabilidad que el caballo había desarrollado para compensar sus patas más cortas. El público comenzó a aplaudir espontáneamente cuando realizaron un giro completo en un espacio sorprendentemente reducido. Ahora, anunció Hernán, mientras la música cambiaba a un ritmo más intenso.
Marisol e Indomable nos mostrarán cómo han convertido lo que algunos considerarían una limitación en una ventaja única. Era el momento del circuito de obstáculos. Diego había diseñado cuidadosamente una secuencia que resaltaría la sorprendente agilidad y el estilo de salto peculiar que Indomable había desarrollado. El primer obstáculo se aproximaba, una valla baja, pero que requería precisión. Marisol sintió que su corazón se aceleraba. A pesar de todas las prácticas, la visión de un obstáculo en una arena llena de espectadores despertó el eco de su trauma. Por un instante, sus manos se tensaron involuntariamente sobre las riendas. Indomable, sintiendo el cambio, vaciló ligeramente. «Confianza», se recordó Marisol en un susurro apenas audible. Juntos, recuperando el ritmo, se aproximaron al obstáculo. Indomable se impulsó con esa gracia peculiar que Diego había descrito como flotante, y ambos pasaron limpiamente sobre la valla. Los aplausos resonaron con más fuerza. «¡Perfecto!», exclamó Elena, apretando la mano de Carlos. La confianza de Marisol crecía con cada obstáculo superado. El público, inicialmente atraído por la curiosidad, ahora estaba genuinamente impresionado por la habilidad de la pareja. Incluso algunos jueces tomaban notas con expresiones de sorpresa profesional, pero cuando se aproximaban al cuarto obstáculo, Marisol notó algo extraño. El salto había sido modificado, elevado al menos 20 centímetros más de lo acordado durante la revisión matutina. Era ahora significativamente más alto de lo que habían practicado. Desde la barrera, Diego también lo notó. «¡Algo está mal!», exclamó, levantándose de un salto. «Ese no es el obstáculo que aprobaron». No había tiempo para detenerse. Ya estaban en la aproximación final, demasiado cerca para cambiar de dirección sin riesgo. Marisol evaluó rápidamente sus opciones. Intentar el salto más alto, algo que nunca habían practicado, o desviarse a último momento, lo que arruinaría su presentación y podría ser peligroso. En ese instante crítico, Marisol tomó una decisión basada puramente en la confianza. Se inclinó hacia adelante, susurrando al oído de Indomable: «Tú decides, te seguiré». Lo que sucedió después quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. Indomable, como si entendiera perfectamente el desafío, modificó su aproximación. En lugar de acelerar como lo haría cualquier caballo convencional ante un obstáculo mayor, redujo ligeramente la velocidad, compactó su cuerpo de una manera única y luego liberó una explosión de energía desde sus cuartos traseros que pareció desafiar la gravedad. El caballo y la niña se elevaron en un arco perfecto, suspendidos por un instante eterno contra el cielo azul de Guanajuato. La silueta del caballo con patas cortas, que muchos habían desechado como defectuoso, se recortó contra las nubes como la viva imagen de la superación. «¡Dios mío!», exclamó Hernán, olvidando por un momento su papel de narrador profesional. Nunca había visto un salto así, pero entonces lo impensable ocurrió. Al aterrizar, una de las patas delanteras de Indomable resbaló en un parche inusualmente húmedo de la arena. El caballo luchó valientemente por mantener el equilibrio, pero la inercia del salto era demasiada. Comenzó a tambalearse. Un jadeo colectivo surgió del público. Elena se cubrió los ojos, incapaz de mirar lo que parecía ser una inminente repetición del peor día de sus vidas. Carlos se puso de pie de un salto, como si pudiera intervenir desde la distancia. En ese momento crítico, ocurrió algo que nadie esperaba, menos que nadie la propia Marisol. En lugar de aferrarse aterrorizada como su instinto le gritaba, hizo exactamente lo contrario.
soltó las riendas. «¡Adelante!», gritó, dándole a Indomable la libertad total para recuperarse como su instinto le dictara, sin la interferencia de manos humanas asustadas. Indomable, liberado del control externo, ejecutó una maniobra imposible. Transformó su caída inminente en una especie de giro controlado, usando sus patas cortas como pivotes de una manera que ningún caballo convencional podría haber logrado. Durante 2 segundos aterradores pareció que ambos caerían, pero entonces el caballo encontró su equilibrio. En el proceso, sin embargo, Marisol perdió su asiento. Resbaló hacia un lado y, ante los ojos horrorizados de todos, cayó sobre la arena. «¡No, otra vez!», gritó Elena, corriendo hacia la valla, pero lo que sucedió después dejó a todos sin aliento. Indomable, ahora completamente estable, se detuvo y giró inmediatamente hacia Marisol. La niña, en lugar de quedarse paralizada por el miedo, se levantó rápidamente, sacudiéndose el polvo de su uniforme. Sus miradas se encontraron a través de la arena. Una conversación silenciosa pareció pasar entre ellos. Marisol sonrió. «Estoy bien», dijo, lo suficientemente alto para que los micrófonos lo captaran. «Sigue, Indomable, termina por nosotros». Y entonces ocurrió lo imposible. Indomable, sin jinete, sin dirección humana, retomó la ruta establecida. Con una precisión que desafiaba toda explicación, el caballo que una vez fue considerado demasiado rebelde para ser útil, demasiado deforme para ser valioso, completó el resto del circuito por su cuenta. El último obstáculo era el más desafiante. 3 barras escalonadas que requerían tanto potencia como precisión. Indomable lo enfrentó solo, su determinación casi palpable. Se elevó en un salto perfecto, sus patas recogidas con elegancia, su melena ondeando como una bandera de victoria. El silencio que había caído sobre la arena se rompió con una explosión de aplausos y vítores. Marisol, todavía de pie donde había caído, alzó los brazos en triunfo, lágrimas de pura alegría rodando por sus mejillas. Cuando Indomable completó su recorrido solitario, regresó trotando hacia ella, bajando su cabeza como si se disculpara por no haber mantenido a su jinete sobre su lomo. «No», dijo Marisol, abrazando su cuello. «Lo hiciste perfecto, más que perfecto». Los jueces se habían puesto de pie aplaudiendo junto con el público. Hernán Vega, visiblemente emocionado, tomó nuevamente el micrófono. «Damas y caballeros, creo que estamos presenciando algo que quedará en la historia de este rancho. No solo una exhibición de habilidad, sino una lección sobre lo que significa la verdadera conexión entre humano y caballo». Carlos y Elena habían saltado la valla y corrían hacia su hija. Diego, sin embargo, se dirigió directamente hacia el obstáculo que había sido alterado. Su rostro se endureció cuando encontró lo que buscaba, marcas de manipulación reciente y, junto a ellas, una colilla de cigarro del tipo que solo Ortega fumaba. En la conmoción general, pocos notaron a un hombre corpulento que se alejaba rápidamente hacia el estacionamiento, su plan para humillar públicamente a la niña y al caballo defectuoso completamente fracasado. Mientras la multitud rodeaba a Marisol e Indomable, celebrando lo que todos reconocían como un momento mágico, Rogelio se acercó a Diego. «¿Viste lo que yo vi?», preguntó el capataz. Rogelio asintió, su expresión una mezcla de asombro y determinación. «Lo vi, y creo que todos necesitan saberlo». Tomando una decisión instantánea, Rogelio se dirigió hacia Hernán y le susurró algo al oído. El anunciador asintió y volvió a tomar el micrófono, pidiendo atención. «Antes de continuar con nuestro programa, quisiera compartir algo extraordinario que acaba de llegar a mi conocimiento.
El obstáculo que casi causa un accidente había sido deliberadamente alterado. Un murmullo de indignación recorrió el público. Pero lo que hace que la presentación de Marisol e Indomable sea aún más notable es esto. Según me informa don Rogelio Mendoza, criador experimentado, lo que acabamos de presenciar, un caballo completando un circuito por su propia voluntad después de perder a su jinete, es algo prácticamente sin precedentes en exhibiciones ecuestres de este tipo. La mirada de orgullo en los ojos de Carlos al abrazar a su hija valía más que cualquier medalla. Elena, secándose las lágrimas, sonreía radiante mientras Indomable permanecía fielmente junto a ellos, como un guardián, como un amigo, como un símbolo viviente de lo que significaba superar los límites impuestos por otros. «Creo», dijo Carlos inclinándose para susurrar al oído de su hija, «que es hora de hacer oficial lo que ya sabemos. Indomable debe venir a casa con nosotros, permanentemente». El regreso al rancho Las Almas, después de la exhibición, fue triunfal. Una pequeña caravana de vehículos acompañó a la familia Suárez y a Indomable, amigos y conocidos que querían continuar celebrando lo que todos llamaban el milagro de los Nogales. El remolque donde viajaba Indomable había sido decorado apresuradamente con flores y listones por los niños del público. «Nunca había visto nada igual», comentaba Jorge Ramírez, el veterinario, mientras caminaba junto a Carlos hacia la casa principal. «He tratado caballos toda mi vida, pero lo que hizo Indomable, eso no se aprende, no se entrena. Es algo más profundo». En el corral, ahora iluminado con luces improvisadas para la celebración nocturna, Indomable recibía más atención de la que jamás había conocido. Niños de ranchos vecinos se acercaban tímidamente para acariciar su hocico. Ancianos que llevaban décadas trabajando con caballos examinaban con respeto sus patas cortas, ahora vistas no como una deficiencia, sino como la fuente de su extraordinaria adaptabilidad. Marisol, todavía vestida con su uniforme de equitación ahora cubierto de polvo, no se separaba del caballo. La caída que en otro tiempo habría despertado sus peores terrores ahora era tema de risas y anécdotas. «Cuando te vi caer», confesó Elena, sirviéndole un plato de pozole humeante, «sentí que el mundo se detenía, pero luego te levantaste, sonriendo». «Porque supe que estaba bien», explicó Marisol, acariciando el cuello de Indomable, que pastaba tranquilamente a su lado, permitiéndole comer sin alejarse. La caída no fue como la otra vez. Esta vez sabía que podía levantarme, que no estaba sola. En un rincón más apartado, Rogelio, Diego y Hernán Vega mantenían una conversación seria, revisando fotografías tomadas del obstáculo alterado. «Las marcas son claras», afirmaba Diego, señalando las evidencias. Alguien elevó deliberadamente la altura y aflojó la base para hacerla inestable. Y tenemos testigos que vieron a Ortega merodeando cerca de los obstáculos durante el receso, añadió Hernán, su rostro normalmente jovial, ahora endurecido por la indignación. «Ya presenté una denuncia formal. Está suspendido de todos los eventos reconocidos por la asociación». «Eso no parece suficiente», gruñó Rogelio. «Pudo haber lastimado gravemente a la niña. Justicia poética», intervino doña Lucía, que se había acercado silenciosamente. Quiso humillar al caballo y a la niña, y en cambio les dio la plataforma para demostrar algo extraordinario. A veces, el universo tiene su propia forma de equilibrar las cosas. La noche avanzaba entre música de mariachi, comida abundante y conversaciones animadas. Carlos, después de consultar con Elena con una mirada cómplice, llamó la atención de todos con un pequeño tintineo de su vaso. «Queremos hacer un anuncio», comenzó, su voz cargada de emoción.
Hoy hemos sido testigos de algo excepcional. Pero para nuestra familia, lo realmente milagroso comenzó hace 3 meses, cuando una niña asustada y un caballo herido encontraron algo el uno en el otro que el resto del mundo no podía ver. Marisol se acercó a sus padres, sintiendo que sabía lo que vendría, su corazón acelerándose de anticipación. Don Rogelio, continuó Carlos, volviéndose hacia su amigo. Quiero formalizar lo que hemos venido discutiendo. Queremos comprar a Indomable oficialmente. Ya no será un alquiler con opción a compra, sino su hogar permanente con nosotros. Los aplausos interrumpieron momentáneamente sus palabras. Rogelio sonreía ampliamente. En realidad, compadre, respondió el dueño del rancho, después de lo que vi hoy, sería un crimen separar a esos dos. Acepto la venta, pero con una condición. ¿Qué condición?, preguntó Elena, repentinamente preocupada. Onda que me permitan ser padrino oficial de Indomable, declaró Rogelio con una sonrisa, y que este rancho siempre sea su segundo hogar cuando necesiten entrenar. Entre risas y brindis, el acuerdo quedó sellado. Marisol, desbordante de alegría, corrió a abrazar a Indomable, susurrándole la noticia, aunque algo en ella sentía que el caballo ya lo sabía, que de alguna manera siempre había sabido que pertenecían juntos. Las semanas siguientes trajeron cambios significativos. El pequeño establo que Carlos había comenzado a construir en su propiedad para alojar eventualmente a Indomable, ahora se convirtió en un proyecto prioritario. Diego visitaba regularmente para supervisar que todo cumpliera con los requerimientos especiales que el singular caballo necesitaba. El caso contra Ortega avanzaba firmemente. Varios testigos habían dado declaraciones, y las fotografías de la manipulación del obstáculo eran evidencia contundente. Pero el golpe definitivo llegó cuando un joven empleado del rancho Los Nogales, Raúl, confesó que Ortega le había pagado para modificar el obstáculo, prometiéndole un trabajo mejor si cooperaba. Quería humillarlos, declaró el joven arrepentido. Dijo que un caballo con patas cortas no merecía estar en la pista, que era una burla a la tradición ecuestre. La reputación del comerciante quedó destrozada y pronto surgieron más denuncias de maltrato animal en su rancho en Zacatecas, lo que llevó a una investigación exhaustiva por parte de las autoridades. Para Marisol, sin embargo, estos acontecimientos eran secundarios. Su mundo ahora giraba en torno a Indomable y a un descubrimiento sorprendente. Varias familias habían contactado a los Suárez pidiendo consejos sobre niños con trauma después de accidentes ecuestres. «Podrías ayudarlos», sugirió Elena una tarde, mientras observaba a su hija cepillar meticulosamente a Indomable en el patio de su casa. «A compartir tu experiencia, mostrarles que es posible volver a confiar». Marisol consideró la idea, recordando sus propios meses de oscuridad y miedo. Tal vez podríamos hacer algo juntos, Indomable y yo, como un programa. La semilla quedó plantada, y con el entusiasmo característico que había redescubierto, Marisol comenzó a investigar sobre equinoterapia. Diego le presentó a profesionales en el campo, y pronto tenía cuadernos llenos de notas y planes. 6 meses después de la exhibición en Los Nogales, el rancho Las Almas acogía un evento muy diferente. La inauguración oficial de Nuevos Pasos, un programa de rehabilitación ecuestre para niños y jóvenes afectados por traumas físicos y emocionales. Marisol, a sus 13 años recién cumplidos, era oficialmente la asistente más joven del programa, trabajando bajo la supervisión de terapeutas certificados. La estrella indiscutible era Indomable. Su temperamento, ahora completamente transformado,
Lo hacía ideal para trabajar con niños temerosos. Sus patas cortas, lejos de ser una limitación, resultaban perfectas para los pequeños pacientes que se sentían menos intimidados por su altura reducida. Y su historia de superación servía como inspiración tangible para todos los que llegaban al programa. A veces nuestras cicatrices más visibles esconden nuestros mayores dones, explicaba Marisol a un grupo de padres, con una madurez que asombraba a quienes la habían conocido antes. Indomable me enseñó que ser diferente no es ser menos. A veces es ser exactamente lo que alguien necesita. La tarde de la inauguración, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre las colinas de Guanajuato, Carlos encontró a su hija sentada a solas, con Indomable bajo un viejo mezquite, aparentemente en silenciosa comunicación con el animal. «¿Interrumpo algo importante?», preguntó con una sonrisa. «Solo le agradecía», respondió Marisol, levantando la vista, «de por encontrarme cuando estaba perdida». Carlos se sentó junto a ella, observando cómo Indomable pastaba tranquilamente a pocos pasos. «Creo que se encontraron mutuamente. Es lo que sucede con las almas afines. ¿Sabes qué es lo más extraño, papá? Cuando miro hacia atrás, al accidente, a los meses de miedo, ya no siento tristeza. Porque si nada de eso hubiera ocurrido, quizás nunca habría venido aquí aquel día, nunca habría visto a Indomable en ese corral trasero. El destino tiene formas curiosas de trabajar», reflexionó Carlos, pasando un brazo por los hombros de su hija. En la distancia, el sonido de risas infantiles llenaba el aire. Los primeros niños del programa Nuevos Pasos estaban conociendo a los otros caballos del rancho, algunos temerosos, otros cautelosos, pero todos con esa chispa de esperanza que solo los niños pueden mantener incluso en medio del dolor. «Mañana será el primer día oficial», comentó Marisol, un toque de nerviosismo en su voz. «Y si no puedo ayudarlos como quisiera?» «Lo harás», respondió Carlos con absoluta certeza. «Porque entiendes algo que muchos adultos nunca logran comprender, que sanar no significa borrar las cicatrices, sino aprender a llevarlas con orgullo, como medallas de lo que has sobrevivido». Indomable levantó la cabeza en ese momento, sus orejas girando hacia ellos como si escuchara atentamente. Lentamente, se acercó y bajó su cabeza hasta apoyarla suavemente en el hombro de Marisol, un gesto que se había convertido en su forma personal de mostrar afecto. «Además», añadió Carlos, acariciando el cuello del caballo, «no estarás sola, nunca más». Cuando regresaron al rancho, donde la celebración continuaba, un fotógrafo local les pidió posar para una imagen que capturaría el espíritu del nuevo programa. Marisol montó a Indomable sin silla, solo con una manta y un cabezal simple, tal como había aprendido a hacerlo en los últimos meses. Juntos se colocaron sobre una pequeña colina, recortados contra el cielo encendido del atardecer guanajuatense. La fotografía, que más tarde colgaría en la entrada del centro de equinoterapia y aparecería en periódicos locales y nacionales, capturaba perfectamente la esencia de su historia. Un caballo con patas cortas y antiguas cicatrices, de pie con majestuosa dignidad, y una niña cuya postura reflejaba una confianza inquebrantable, ambos mirando hacia el horizonte, no como supervivientes, sino como pioneros de un nuevo camino. El título que acompañaría la imagen, sugerido por Diego, resonaba con una verdad profunda que trascendía la historia de Marisol e Indomable para tocar a todos los que la contemplaban. Los límites existen solo en la mente de quienes no creen en sí mismos. Y así, lo que había comenzado como la historia de un caballo despreciado y una niña quebrada por el miedo, se transformó en una leyenda viviente que recordaba a todos
que la verdadera fortaleza no reside en la perfección, sino en la voluntad de levantarse después de cada caída, en el coraje de confiar nuevamente y en la sabiduría de ver valor donde otros solo ven defectos.